interfieran demasiado con la exposición. Gracias, hermano Pablo. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, hermanos, en el libro de Génesis. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Génesis. Estamos estudiando en las últimas semanas, hemos venido estudiando una serie de temas en los cuales hemos hablado acerca de la oración, ¿verdad? En el primer tema tuvimos la oportunidad de hablar de Adán y Eva y vimos cómo esta primera pareja en el huerto del Edén tuvieron la oportunidad de conversar con Dios, y fue una conversación que les llevó a restaurar la comunión que se había roto en virtud del pecado. La semana anterior, la semana pasada, vimos cómo Abraham era un hombre que también solía conversar con Dios, y lo hacía de tal manera que la palabra de Dios lo recuerda como el amigo de Dios. Hoy quiero hablar, hermanos, y así se llama el título de la predicación, la oración de Isaac. La oración de Isaac, con base en el libro de Génesis, capítulo 24. Recuerden que esta serie de predicaciones que estoy compartiendo y que voy a estar compartiendo los días domingos durante quizás unos 4 o 5 meses, son oraciones que tienen el propósito de extraer alguna enseñanza sobre la oración que los hombres y las mujeres de la Biblia realizaron en algún momento de su vida, llevados ya sea por alguna necesidad, por algún problema, por alguna situación en particular en su vida. Si bien es cierto, no vamos a analizar los elementos de la oración como tales, sí voy a hablar acerca de la oración, y al irlo haciendo vamos a ir conociendo, vamos a ir recordando algunos elementos de la oración. Quiero recordarles también que los pasajes de la Biblia que estamos estudiando no los estamos interpretando. No es mi intención interpretar los pasajes de la Biblia, sino extraer una enseñanza respecto a la oración de ese pasaje para nosotros el día de hoy, y el título se llama La oración de Isaac. Y quiero introducirme, hermanos, antes de hacer una oración, quiero introducirme en este mensaje con las siguientes palabras. Quiero decirles, hermanos, que Isaac es un ejemplo, escuchen esto, hermanos, Isaac es un ejemplo de cómo un hombre, Isaac es un ejemplo de cómo un hombre puede mostrar verdadero interés por su esposa. Isaac es un hombre, ¿verdad?, cuyo ejemplo nos va a enseñar a nosotros cómo un hombre puede mostrar verdadero interés por su esposa, respecto a las necesidades personales que ella tiene a través de la oración. Vamos a orar. Señor, Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos y honramos tu santo nombre, y te damos a ti, Señor, el honor y la honra y la gloria que solamente tú te mereces. Toma el control, Señor, de nuestras vidas. Quizás alguno está enfermo, triste, afligido, acongojado. Tal vez su mente en este momento está divagando por alguna situación que le preocupa. Que tu Santo Espíritu, Señor, haga que nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones estén centradas en la predicación de tu palabra. Háblanos por medio de la Biblia, Señor. Que el mensaje de hoy traiga confort, traiga esperanza, traiga ánimo, traiga aliento. Que nos rete, Señor, a actuar respecto a aquello que tú quieres que aprendamos el día de hoy, y que al terminar el culto dominical vayamos con un mensaje en nuestro corazón que nos invite a la acción, como lo veíamos en la clase dominical. Te pedimos que perdones nuestros pecados, Señor, y que nos laves con la sangre de tu Hijo, Señor, en el nombre de quien oramos, Señor, Cristo Jesús. Amén. Amén. Como título número 1, hermanos, ¿verdad? El título número 1 se llama La elección de su padre. El título de la predicación se llama La oración de Isaac, y el punto número 1 se llama La elección de su padre. Y el día de hoy, hermanos, para realizar la oración de Isaac, vamos a estudiar 2 cosas. Vamos a ver que hubo algo fuera de la vida de Isaac, ¿verdad?, que le llevó a hacer una oración, y por eso es el punto número 1. Vamos a hablar acerca de la oración de su padre. Vamos a hablar de un hombre que tenía 40 años, pero en cuya vida todavía su padre tenía
tal como las costumbres de aquellos tiempos lo tenían, una gran elección. Y vamos a ver también en segundo lugar qué es lo que Isaac hizo con base en la elección que su padre hizo en el pasado. Vamos a analizar qué elección hizo este hombre llamado Isaac. Vamos a leer el capítulo 24, versículos 1 al 7, 16, del 8 al 20, 25 y 57 al 61. Conforme avancemos les voy a ir indicando. Primero que nada, Génesis capítulo 24, por favor, versículos 1 al 7. La palabra de Dios dice así: Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: Pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste. Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Y Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Verso 16. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvió. Verso 18. Ella respondió: bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Verso 25. Y añadió: también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. Versículo 57. Ellos respondieron entonces: llamemos a la doncella y preguntémosle. 58. Y llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás tú con este varón? Y ella respondió: sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham, y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas, y montaron en los camellos, y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca, y se fue. Hermanos, vamos a ubicarnos en el contexto para comprender qué es lo que está pasando, hermanos, en este capítulo de la Biblia, en esta porción de la Escritura. Estamos hablando acerca de la elección de su padre, en este caso Abraham. Dice la palabra de Dios, hermanos, que desde que Abraham, allá en Génesis capítulo 19, había tenido una conversación con el ángel de Jehová y con los dos ángeles que le acompañaban respecto a lo que pasaría en Sodoma y Gomorra, en la cual el ángel de Jehová, en virtud de la vida y del testimonio que Abraham había tenido, sabía que en el futuro iba a guiar a sus hijos. Había pasado mucho tiempo. En aquel entonces el ángel de Jehová dijo: yo sé que en el futuro Abraham va a guiar a su casa y a sus hijos después de sí en el camino de Jehová. ¿Y qué creen, hermanos? El futuro había llegado. El futuro había llegado. Y es hora de estudiar, es hora de comprender, es hora de analizar si lo que el ángel de Jehová dijo respecto a Abraham lo cumplió. Es hora de analizar si aquel hijo que iba a ser educado dentro de los mandamientos de Dios, con el ejemplo de Abraham, había cumplido las expectativas, no solamente de Abraham, sino del ángel de Jehová. El futuro había llegado. Yo quiero decirles, hermanos, que nosotros cuando pensamos en el tiempo a futuro, normalmente lo vemos muy lejos, ¿no es cierto? A veces decimos: bueno, es que tienes que ponerte a estudiar, tienes que empezar este proyecto, tienes que hacer el otro. ¿Cuánto tiempo me va a llevar? No, pues me va a llevar 3 años o 4 años. Decimos: híjole, es que es mucho tiempo. Pero de repente ocurre ese tiempo, transcurre ese tiempo, volteamos hacia atrás y ¿qué nos damos cuenta, hermanos? Que ya se fue. Y que se fue tan rápido que ni cuenta nos dimos.
Y yo comentaba en aquella ocasión, yo les preguntaba a los que estábamos en aquel entonces, decía, hermanos, ¿qué planes tenemos para el futuro? ¿Qué deseamos hacer para Dios en un futuro? Tenemos que planear, hermanos, así como planeamos normalmente qué hacer con nuestra vida, tenemos que planear también qué hacer respecto a Dios, y tenemos que echar manos a la obra, porque en algún momento ese futuro va a llegar. En el caso de Abraham, el futuro había llegado, y entonces hablemos de Isaac. Dice la palabra de Dios que Isaac fue un hombre que había sido educado, hermanos, en el temor de Jehová. Su padre le había dado un excelente ejemplo. En este momento, hermanos, Isaac había cumplido 40 años. Ya era un hombre maduro. Ya era un hombre, ¿verdad?, que había alcanzado una edad que, de acuerdo a las costumbres de aquellos tiempos, era ya muy adecuado para contraer matrimonio. Y entonces Abraham, como un buen padre, y de acuerdo a las costumbres de aquel tiempo, va a emprender las acciones de elegir quién va a ser la esposa de su hijo, Isaac. Y les voy a decir una cosa, hermanos. En Canaán, donde Abraham vivía con su hijo Isaac, yo quiero pensar que había buenos partidos. Dice la Biblia, ustedes y yo lo acabamos de leer, Abraham había sido bendecido grandemente por Jehová. Abraham para ese momento era un hombre ya con muchas posesiones, era un hombre muy rico. Tenía una hacienda grande, tenía algo así como unos 400 siervos, tenía muchos camellos, muchas vacas, muchas ovejas. Y entonces eso me hace pensar, hermanos, que Isaac era un buen partido. Isaac era un buen partido. Y decía yo quiero pensar que en Canaán había mujeres hermosas que podían también ser buenos partidos, hermanos, para su hijo Isaac. Seguramente había algunas princesas por allí, algunas mujeres bellas, algunas mujeres de buena posición económica, vamos a llamarlo de esa manera. Sin embargo, ninguna de ellas podía ser escogida, ¿verdad?, como la esposa de este hombre llamado Isaac, porque ellas pertenecían a una nación idólatra, hermanos, y pagana. Abraham, hermanos, quería que su hijo encontrara una mujer digna del hombre, ¿verdad?, que Dios iba a utilizar para ser el padre de muchas, para continuar las promesas que Dios había dado a su padre. Abraham no estaba consiguiendo, no estaba tratando de hacer un buen negocio, no estaba tratando de que su esposo, de que su hijo quedara con una buena familia, no estaba tratando de que la esposa fuera alguien de su mismo nivel económico. No, él quería una mujer simple y sencillamente que no perteneciera, ¿verdad?, a la nación pagana en la cual él vivía. Y debo decirles una cosa, hermanos. Cuando Abraham vivía, no existía la ley, no existían los mandamientos. De hecho, Moisés ni siquiera había nacido. Pero la palabra de Dios nos enseña que Abraham era un hombre que no necesitaba una ley para entender que él no podía casar a su hijo con una mujer extranjera, con una mujer que muy probablemente podía guiarlo fuera de los caminos de Dios. Cientos de años después, un hombre llamado Pablo, cuando escribió a la iglesia de los Corintios, en el capítulo 6 de su segunda epístola, les dijo algo que ustedes y yo conocemos: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. ¿Se dan cuenta? Abraham entendía esto. Él entendía que un hijo de Dios, un hombre que tenía a Dios, no podía tener una relación, hermanos, con una mujer pagana. Incluso más adelante, cuando Dios, hermanos, le pide a Moisés, ahora sí hablamos de Moisés, que escriba una ley, Dios en esa ley quiere regular cuál es la forma en la que los adolescentes, los jóvenes, los hombres y las mujeres de su pueblo podían y debían casarse para que ellos se mantuvieran en los caminos de Dios. Y dice la Escritura, hermanos, ahí sí les voy a pedir que me acompañen, por favor, al libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículos 1 al 3, lo siguiente. Abraham está tomando una lección. Tal vez no una lección que nosotros podemos al 100% tomar hoy en día, pero que sin duda debemos influenciar también, hermanos, con nuestros hijos. Vamos a ver Deuteronomio, por favor, capítulo 7, 1 al 3. El título de la predicación de esta tarde se llama La oración de Isaac. Pero para poder llegar a esa oración tenemos que hablar de dos lecciones, una de Abraham y una de Isaac. Y estamos hablando de la del primero. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 7, del 1 al 3. ¿Están allí? Sí.
Vamos a ver fuerte todos juntos. Dice la palabra de Dios. Cuando Jehová Dios se haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Egeo, al Fereceo, al Amorreo, al Cananeo, al Pereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores, más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tu hijo a su hija, ni tomarás a su hija para tu hijo. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. ¿Esto existía en la época de Abraham, hermanos? No. Esto no existía en la época de Abraham. Pero después de la ley, Dios les dice a los padres: padres, tienen ustedes que influenciar en la vida de sus hijos, ¿sí? Para que cuando ellos se casen, no se casen con mujeres, con hombres que no temen a Dios. Y aunque creo que no están aquí todos los adolescentes, porque me parece que algunos bajaron, yo quiero llamarle a todos aquellos hermanos a la iglesia, ya sea adolescentes o jóvenes adultos, ¿verdad?, que aún no se han casado, o aquellas señoritas y jóvenes que hoy desean quizás ardientemente un novio o una novia, hermanos, que para todo el tiempo. Para todo el tiempo. Yo tuve su edad también, y honestamente a su edad ya quiere un novio o una novia, como que urge, ¿no? Y sobre todo cuando los amigos te están presionando, ¿no? Los amigos te presionan. ¿Y por qué tú no tienes novio? ¿Y por qué tú no tienes novia? Y el chico guapo del salón, ¿verdad? La chica guapa del colegio te está echando el ojo. Y tú dices: híjole, pues total, no me voy a casar con él. Bueno, pues le voy a decir que sí. No, ten cuidado. La palabra de Dios dice que un hijo de Dios no debe unirse en comunión con las tinieblas. Que un hijo de Dios no debe de estar pensando en un hijo del diablo. Porque sabes una cosa, por fuerte que parezca, un incrédulo es un hijo del diablo. Y tú no puedes pretender tener un noviazgo con un hijo del diablo. Porque lo que va a hacer ese hijo del diablo, o esa hija del diablo, esa hija de Satanás, es que te va a desviar en el camino de Dios. Dios eligió que tu familia conociera de Cristo, y que en el hogar en que tú naciste tú conocieras de la palabra de Dios también, y que tú hicieras algo con tu vida, que tú quisieras apartar tu vida para que un día esa vida fuera usada por Dios también para cumplir promesas. Abraham es un hombre a quien Dios le había dado promesas. Él sería el padre de muchas gentes, y sus hijos y sus nietos sería una generación a través de la cual Dios iría cumpliendo esas promesas. Y yo te puedo garantizar que a tu familia, a tu padre, a tu madre, si ellos son consagrados a Dios, Dios puede dar también y cumplir grandes propósitos para con ellos, y ustedes como hijos pueden ser receptores de esa bendición. Pero también nosotros como padres, hermanos, somos responsables, ¿verdad?, de motivar a nuestros hijos en ese sentido, y de no incentivarlos de manera contraria. A veces no son los hijos, a veces somos los padres los que decimos: oye, hijo, ¿no crees que ya te falta un novio? ¿No crees que ya te falta una novia? Total, pues algún compañerito de trabajo, mira, el vecino, el hijo de tal, eres un buen partido, está a tu nivel, ¿verdad? Estudia una carrera como tú. Yo creo que sería algo muy bueno, total, invítalo al templo, gánalo para Cristo. Muchos lo han hecho. Parece una buena intención, pero muchas veces lo que algunos padres buscamos es un buen negocio. Es colocar a nuestros hijos en una buena familia. Que alguien no nos diga: oye, ¿y qué es el esposo de tu hijo? No, pues es sobre tu hija se casó con un obrero. Tu hijo se casó con una chica que no tiene una preparación. No es alguien que tiene un nivel como el tuyo. ¿Qué pasó? Oye, ¿por qué descuidaste esa parte? Abraham era muy rico, hermanos, muy rico. Isaac era un hombre muy inteligente. Lo vamos a ver nosotros el día de hoy. Era un buen partido, un excelente partido Isaac. Pero su padre entendía una cosa: Dios me escogió a mí y me dio una familia, y me dio la oportunidad de tenerla, y ahora que es tiempo de que él se case, yo no voy a permitir que él se case con el mejor partido de aquí,
¿verdad? Porque es una nación pagana. Yo voy a buscar la forma, y lo hace a través de su siervo, muy probablemente Eliezer, porque era el más viejo de su casa, y le pide que vaya a su casa, que haga un viaje hasta con su familia, ¿verdad? Para que de allá traiga a una mujer con la cual su hijo pueda casarse. Como hijo de Dios, Abraham, hermanos, le inculcó a su hijo el temor de Dios, inculcó en su hogar el temor de Dios, le inculcó a sus siervos el temor de Dios. Por eso dice la palabra que aquel siervo que fue mandado por Abraham a conseguir una esposa, no dijo, oh, ok, sí, de hecho voy a aplicarle la próxima semana, me voy a ir y voy a traer una esposa y la voy a traer. No, no es así. Dice Génesis capítulo 24, versículo 12, lo siguiente, por favor, también les pido que me acompañen en la lectura. Los padres somos responsables de influenciar a nuestros hijos y de exigirles que ellos deben de esperar el tiempo de Dios y no unirse en yugo desigual con un pagano, con una pagana, aun cuando sea un buen partido, a los ojos nuestros. Dice la palabra de Dios en Génesis 24, 12, lean conmigo. Y dijo, oh Jehová, Dios de mi Señor Abraham, dame te ruego el tener un buen encuentro y haz misericordia con mi Señor Abraham. ¿Qué hizo el siervo, hermanos? Oró. La pregunta es, ¿Dios respondió a la oración de este siervo? Sí, hermanos. Dios respondió a la elección que Abraham quería hacer. Dios respondió a la elección de este hombre, y dice la palabra de Dios que cuando él llega a la tierra de Aram encontró a una mujer llamada Rebeca, y Rebeca, hermanos, resultó tener 4 virtudes que le hacían un excelente partido para ser esposa. Ahora bien, estamos viviendo tiempos diferentes el día de hoy, hermanos. Los tiempos que estamos viviendo el día de hoy son muy distintos a los tiempos de los cuales estamos hablando, la época patriarcal. Hoy, afortunadamente, hermanos, la mujer ha alcanzado una liberación que yo estoy a favor y que yo aplaudo y que me da gozo verlo. Eso es muy bueno. Así que las virtudes que vamos a ver en este momento en Rebeca quizás no te agraden del todo, hermana. Pero esas 4 virtudes que esta mujer tenía en aquel tiempo la hacían una excelente esposa, un excelente partido. En primer lugar, según el versículo 12, era una mujer que tenía disposición y fortaleza para ayudar. Era una mujer que tenía disposición y fortaleza para ayudar. Porque el siervo llega, él le ha pedido a Dios que sea una mujer, ¿verdad?, dispuesta al servicio. Y cuando el siervo llega, esta mujer está dispuesta a sacar agua para él, sacar agua para sus camellos, para él poder servirle. ¿Sí se dan cuenta? En segundo lugar, dice el versículo 16 que era una mujer virgen, que no había conocido varón, se había preocupado de alguna forma, ¿verdad?, por mantener su pureza. En tercer lugar, era una mujer hospitalaria, porque para ella este hombre era un desconocido. Y a pesar de que ya le había servido, ya le había sacado agua suficiente para él, agua suficiente también para los camellos, muy probablemente, ¿verdad?, quizás llevaría algún acompañante, el siervo no lo dice la Biblia, pero la costumbre dicta que sí, también lo había hecho. Y sin embargo, Gloria dice, ¿sabes qué? Si quieres quedarte, si quieres hospedaje en nuestra casa, hay suficiente forraje, hay suficiente alimento, hay suficiente para que tú te puedas quedar y estar allí tranquilo. ¿Quieres hacerlo? Adelante. Y todavía tiene una 4ª virtud. Dice la palabra de Dios que era muy bella, era muy bonita. Y como señal de que la obra de Dios estaba, hermanos, avanzando, como señal de que Dios se agradó de que Abraham tomara la decisión de mandar tan lejos por una esposa, dice la palabra de Dios que Rebeca accedió ahí. Accedió a hacer el viaje con el siervo de Abraham. Dice la palabra de Dios que fue despedida, y entonces él se encaminó para conocer a aquel que sería el hombre de su vida. Nunca lo había visto, no sabía si era alto o bajo, si era robusto o delgado, si era de tez morena o clara, no sabía si era guapo o feo. Sabía que había un hombre que estaba buscando a una esposa temerosa de Dios.
ella estaba dispuesta a unirse así, a unirse con un hombre así. Ella dijo: sí, yo iré. Y entonces se encamina a encontrar y a conocer a aquel que sería el hombre de su vida. Esa fue la elección de Abraham. Y en ese momento Abraham ha cumplido ya con su tarea como padre. Pero la pregunta ahora es: ¿cuál fue la elección de Isaac? ¿Qué decisión tomaría Isaac? Si bien es cierto, en aquel entonces se sabe que un hijo normalmente no contradeciría la voluntad de su padre, sin embargo tenía la opción quizás en algún momento dado de decir: pues ok, voy a casarme con ella, pero me voy a buscar también otra, porque esta mujer no me gustó, porque esta mujer no es del todo lo que yo quería. Sin embargo, el día de hoy vamos a hablar en segundo lugar acerca de la elección de Isaac. Y vamos al capítulo 24, versículos 62 en adelante hasta el 67. Estamos hablando de oración, hermanos, ¿no es cierto? No hemos llegado todavía, y no creen que estoy perdido, no. Estoy encaminando, si te estoy llevando, ¿verdad?, hasta un punto en el que vamos a poder comprender, porque hubo un momento en la vida de Isaac que se dio la necesidad de orar. Capítulo 24, versículo 62. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar, entiéndase en el hebreo, a orar, ¿verdad?, a contemplar las bendiciones de Dios, a comunicarse con Dios. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde. Y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello. Porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Vayan al capítulo 25, versículos 20 al 22. Capítulo 25, versículos 20 al 22. Leo la palabra de Dios. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Versículo 26. Después salió su hermano, trabara su mano al calcañar de Saúl, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella lo dio a luz. Hermanos, quiero decirles que normalmente el trayecto desde Harán hasta Canaán era un trayecto que duraba entre 3 y 4 meses. Era un recorrido de aproximadamente entre 1200 y 1300 kilómetros. Era un recorrido peligroso, era un recorrido cansado, era ir a una tierra desconocida para esta dama, para esta mujer llamada Rebeca. Sin embargo, dice la palabra de Dios que ella accedió a hacer el viaje, no importaba. No importaba, tomó la decisión de ir, los días pasaron, y dice la palabra de Dios que cuando iba llegando a la tierra sin ninguna distracción, sin ningún estorbo, sin ningún retraso, ella es llevada, hermanos, ante Isaac. Y dice la palabra de Dios que ambos, ¿verdad?, a lo lejos se dan cuenta. Isaac está en el campo, está meditando, ¿verdad?, está orando, de repente le llama la atención que algo viene a lo lejos viene el siervo con Rebeca. Rebeca le pregunta al siervo: ¿quién es aquel hombre? Este es mi señor. Y entonces ella hace dos cosas en ese momento, hermanos, que son muestra de respeto. En primer lugar, dice la palabra de Dios que se baja del camello. Esa es una muestra de respeto. Y en segundo lugar, cubre su rostro con un velo, como lo haría cualquier novia, porque sabía que el que la estaba esperando, ¿verdad?, iba a convertirse en su esposo. La pregunta es: ¿cuál fue la reacción de Isaac, hermanos? ¿Cuál fue la reacción de Isaac? El versículo 67 que nosotros leímos hace un momento nos indica, hermanos, que Isaac tomó 4 decisiones. Y
Isaac tomó 4 decisiones. Escúchenlas. Isaac tomó 4 decisiones muy importantes. La honró, la aceptó, la amó y fue dichoso con ella. La honró, la aceptó, la amó y fue dichoso con ella. ¿Por qué la honró? Él la honró, hermanos, porque le dio el honor de llevarla a una tienda especial, en este caso de Sara, que era la esposa del patriarca, ¿verdad? De su padre, y esa tienda a partir de ese momento se convertiría en el hogar de ella. Primero que nada la llevó al lugar donde sería su hogar. En segundo lugar, dice la palabra de Dios que la aceptó como esposa. Tomó la decisión, ¿verdad?, de comprometerse con ella. Es la mujer que su padre había elegido. Sabía, ¿verdad?, que su padre era un hombre de oración. Sabía que su padre no tomaría una decisión en contra de la voluntad de Dios. Y él aceptó a aquella chica, hermanos, como esposa. Pero todavía más importante, 3, tomó la decisión de amarla. Y al tomar la decisión de amarla, hermanos, tomó una 4ª lección. Dice la palabra de Dios que fue consolado después de la muerte de su madre. Sara, hermanos, o Sarai, la madre de Isaac, tenía aproximadamente unos 3 o 5 años, no más que eso, que había muerto. Entendemos por la palabra de Dios que Isaac amaba mucho a su madre, que le había dolido la muerte de ella, sobre todo sabedora de que ella había sido una mujer anciana que lo había educado, ¿verdad? Que había sido un motivo de gozo para ella el poder tener un hijo como él, y le había dolido mucho. Pero cuando Dios le proveyó a una mujer, hermanos, decidió amarla y sobre todo tomó la decisión de ser dichoso, de ser feliz con ella. Dice la palabra de Dios, hermanos, en el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 22, que el que haya esposa, haya bien y alcanza la benevolencia de Jehová. El que haya esposa, haya bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Es decir, que cuando un hombre encuentra una mujer con la cual unir su vida, ¿sí?, no importa los sufrimientos que haya tenido, no importa el dolor que traiga en su corazón, no importa los fracasos que haya experimentado, no importa que haya perdido, que haya sufrido en el pasado, no importa cuánto tiempo haya esperado, es una provisión de Dios y debe de tomar la decisión de amarla y de ser feliz con ella. ¿Por qué? Porque si no lo hace, el día de mañana todas sus tristezas, lo único que va a hacer con ella, ¿qué es, hermanos? Les pregunta, contagiarse. Hoy en día, hermanos, hay muchos matrimonios, algunos jóvenes, algunas señoritas, algunos que hemos llegado ya como matrimonios cristianos y que nos hemos convertido a Cristo, que quizá lo único que nos transmitimos son nuestras tristezas, ¿verdad?, nuestros fracasos, y no hemos decidido ser felices. Isaac tomó la decisión de ser feliz, hermanos, con esta mujer. Y lo fue. Los detalles de este versículo 67, hermanos, son muy importantes en la vida de este hombre, son de gran relevancia. ¿Por qué? Porque Isaac había sido educado en el temor de Jehová. Había sido educado con el ejemplo de su padre. Es un hombre que había amado a su madre. Y si es un hombre que había sido educado por un buen padre, había sido un hombre que había sido respetuoso de su padre, había sido un hombre que había amado a su madre, con seguridad él iba a amar a su esposa. Con seguridad él iba a amar y a honrar a aquella mujer a quien Dios le diera, hermanos, como compañera de vida. Así como su padre Abraham, hermanos, sin tener la necesidad de una ley, sabía que no podía casar a su hijo con una mujer impía. Ahora Isaac es un ejemplo vivo de que un hombre temeroso de Dios no necesita de una ley divina que lo obliga a hacer aquello que por naturaleza Dios pone en el corazón. ¿Por qué Isaac fue un hombre que amó a Rebeca? ¿Por qué fue un hombre que decidió ser feliz por Rebeca? Porque Isaac, hermanos, había sido educado en el temor de Dios y era un hombre amoroso. De manera natural Dios puso amor en el corazón de este hombre para poder amarla. Y yo decía hace rato, Isaac es un ejemplo de que cuando nosotros como hijos de Dios estamos sometidos a Dios de manera natural, sin la necesidad de un mandamiento, vamos a hacer aquello que Dios pone en nuestro corazón, aun cuando exista un mandamiento. Nosotros quizás ya lo vamos a estar haciendo. Y como prueba de esto, les pido que me acompañen sin perder Génesis,
Efesios capítulo 5, versículos 25. Efesios capítulo 5, versículos 25. Señoritas, búsquense un joven como Isaac. Isaac, búsquense una señorita como Rebeca. Seguramente José, un mandamiento. ¿Y cuál es ese mandamiento? Ama a tu esposa. Un hombre cristiano tiene la orden de parte de Dios de amar a su esposa. ¿Cuánto tenemos que amar a nuestras esposas? Si me haces de comer, te amo. Si me planchas bien la ropa, te amo. Si cuidas bien a mis hijos, te amo. Si no te gastas la quincena al siguiente día, te amo. Si me dices cada que llego, papacito lindo, estás bien guapo, te amo. ¿No? Dice la palabra de Dios que hay que amarlas como Cristo amó a la iglesia. Ahora, hermanos, ¿las iglesias somos perfectas? Dice la palabra de Dios, hermanos, escúchenlo, les voy a leer Proverbios 5. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amable siempre. Hermanos, quiero hablar con libertad, porque lo que voy a hablar es limpio. ¿Sí queda claro? Un hombre casado, hermanos, es un hombre que debe de disfrutar de las relaciones sexuales con su esposa en todo momento. No importa que seamos dos viejitos. Las relaciones sexuales y la intimidad son algo bello cuando se describe dentro del matrimonio. Quiero decirles a los jóvenes y a las señoritas que el problema de empezar noviazgos tan jovencitos es que llega el momento que te has dado tantos besos y tantos abrazos con tu novio que lo único que te va a faltar es tener relaciones sexuales con él y las vas a terminar teniendo. ¿Sí me expliqué? Y a veces pensamos, aquellos que fallamos a Dios cuando éramos jóvenes, que las relaciones sexuales eran lo mejor que podíamos tener porque las disfrutamos en el momento. Y creemos que eso es todo y sentamos las bases de una relación sobre eso. Nada más no es así. Cuando somos casados, hermanos, a veces pueden pasar días, semanas o meses porque a lo mejor la esposa está enferma, porque el esposo está muy cansado, porque hay muchas cosas. Hoy no voy a hablar de las obligaciones que habla Corintios. Voy a hablar de que muchas veces dentro del matrimonio la relación sexual pasa a un término secundario. ¿Sí me explico? Porque hay otras cosas también relevantes. De lo que habla aquí la palabra de Dios, sin embargo, no es de eso. Lo que la palabra de Dios dice es: no importa qué tiempo pase, hombre, mujer, sí, qué tiempo tengas de casado con tu esposo o con tu esposa, ella es la única persona cuyas caricias te deben de satisfacer. Aunque tú entres en momentos de crisis, no tienes que andar buscando por otro lado. Hermanos, estamos hablando de oración, no se me ha olvidado. Ahora vamos a comprender por qué importante es esto. Cuando en el matrimonio hay crisis, porque algo no me estás dando, porque no estás cumpliendo con algo, porque no me estás proveyendo aquello, porque no estoy recibiendo lo que yo creo merecer, una de las primeras tentaciones que ocurren es: voy a buscar entonces a alguien que sí me dé. Tú no me das tiempo, voy a buscar quien me dé tiempo. Tú no me dices palabras bonitas, voy a buscar quien me diga palabras bonitas. Tú no quieres estar conmigo, voy a buscar a quien quiera estar conmigo. Tú no me brindas atención, voy a buscar a alguien que me brinda atención. Tú no me comprendes, voy a buscar a alguien que me comprende. Y la palabra de Dios dice: no, tú tienes que deleitarte siempre con la mujer de tu juventud. Y en su amor te tienes que recrear. ¿Cuándo? No hasta que tú quieras. Siempre. Dice: en su amor, recréate. ¿Qué es recrearse? Hermanos, es disfrutar, es vivir. Cuando siempre. También la palabra de Dios dice en Colosenses capítulo 3, versículo 19: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. No la trates duro, no la hables con respeto, no le grites, no la menosprecies. Hermanos, no estamos hablando de oración. Claro que estamos hablando de oración. Ahora la pregunta es: ¿por qué es importante hablar de todo esto en el matrimonio de un hombre llamado Isaac y Rebeca? ¿Por qué es importante hablar del amor que Isaac tuvo por Rebeca? Porque dice la palabra de Dios, hermanos, que ellos se casaron y pasaron 20 años y ella no le daba hijos.
En una cultura patriarcal y machista, esto no era bueno, hermanos. En aquel entonces, jóvenes, señoritas, hermanos, adultos, por favor, ruego toda su atención. En aquellos tiempos era socialmente aceptado que si una mujer no le daba hijos a su marido, él socialmente podía tomar a las siervas de ella como esposas y procrear hijos con ellas. Y era bien visto. Tú no me puedes dar hijos, no hay ningún problema. Mira que hay 1, 2, 3, 4 siervas, las voy a tomar como esposas y entonces voy a tener hijos con ellas. No tengo por qué estar esperando. Tú no me sirves para nada. Hermanos, pero a diferencia de lo que los hombres de aquel tiempo hacían, Isaac no lo hizo. Isaac actuó de manera distinta a como actuaba la mayoría, por una sola razón: porque él amaba a su esposa. Hermano, ¿amas a tu esposa? Otro aspecto en contra de Rebeca, hermanos, es que en aquel entonces, socialmente, una mujer estéril era menospreciada por las mujeres de su alrededor. Así que una mujer estéril, hermanos, pasaba la vergüenza de que pasaba el tiempo y no llegaban los hijos, y no llegaban los hijos, y no llegaban los hijos. Y quiero pensar que esto afectaba a Rebeca. Probablemente la entristecía, probablemente se deprimía, probablemente en un momento en el que Isaac llegó a casa y le encontró triste. Pero Isaac la amaba. Isaac la amaba y se mostraba comprensivo con ella, no era áspero con ella. Ahora bien, hermanos, ¿Isaac se conformó únicamente con amar a su esposa? No. Dice la palabra de Dios que Isaac no se conformó nada más con amar a su esposa, no se conformó nada más con verla sufrir. Dice la palabra de Dios que Isaac tomó la decisión de hacer lo mejor que un hombre puede hacer por una esposa, sobre todo aquellos hombres que somos sensibles a las necesidades de ellos, y es oró por su esposa. Hay algo muy interesante, hermanos, en el libro de Génesis, en la obra de Moisés. ¿Por qué Moisés no describe la oración, hermanos, de Isaac? Se dan cuenta que normalmente cuando se trata de oraciones importantes, vamos a llamarle así, las oraciones se describen. ¿Se han dado cuenta de eso? Pero la oración de Isaac no está escrita. Y yo me pregunto por qué Isaac no consideraría importante, por qué Moisés, el autor de Génesis, no consideraría importante escribir, hermanos, la oración de este hombre. Pero ¿saben una cosa? Al estar estudiando la palabra de Dios me doy cuenta que después de todo, ¿qué importan las palabras con las cuales Isaac ha llorado? Yo puedo imaginarme con cuáles palabras este hombre oró. Y en primer lugar puedo imaginarme que Isaac oró con base en lo que había aprendido de su padre. De su padre había aprendido, hermanos, que muchas veces tenemos necesidades y que sin embargo, hermanos, cuando están fuera o dentro incluso de nuestras propias fuerzas, hay alguien a quien podemos recurrir, y es a Dios. En segundo lugar, yo creo que Isaac, sabedor de que él era el hijo de la promesa y que necesitaba una esposa y que necesitaba también hijos, entonces acudió con Dios y le dijo: Señor, yo quiero que tú cumplas la promesa que tú hiciste para conmigo. Tú me vas a dar familia porque tú se lo dijiste a mi padre. Y tú que fuiste capaz de responder a las necesidades de mis padres, tú que has dado promesas, yo creo que tú puedes dar promesas también para mí, Señor. Yo llevo delante de tu presencia esta mujer que tú me diste, a la que yo amo. Hemos esperado 20 años, Señor, y yo te pido que le des la bendición de poder ser madre. Y yo creo que Isaac oraba cotidianamente por esta mujer. Ahora bien, hermanos, Isaac no era cualquier hombre. Él no era cualquier hombre. Él era un varón de Dios que desde muy joven dio muestras de su fe al permitir que su propio padre le ofreciera el sacrificio sin ofrecer ninguna resistencia. Todos hablamos de Abraham. Sí, Abraham ofreció a su hijo. Sí, Abraham, el padre de la fe. Sí, Abraham de Isaac. Él puso resistencia. Él cuestionó a su padre. Él se le echó a comer. Él sabía que su padre nunca haría algo que lo dañaría, y que si hacía algo había una razón, y él, como un hijo obediente, se sometió a la voluntad de su padre, y en ese sentido Isaac estaba mostrando sujeción y obediencia a su padre. En aquella ocasión, hermanos, Isaac aprendió una cosa: aprendió
que el hombre debe de confiar plenamente en Jehová, aun en contra de las circunstancias. Porque él preguntó: Padre, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y su padre le dijo: Jehová se proveerá de cordero. Y él dijo que está bien. Si tú lo dices, está bien. Y él aprendió, hermanos, que cuando estaba a punto de ser sacrificado, el Señor se proveyó de cordero para el holocausto. Y él entendió una cosa: el Señor realmente tiene poder para proveer y para salvar vidas. Y a partir de ese momento Isaac aprendió a confiar, hermanos, en Dios, en el poder de Dios. Y él sabía que ese Dios que le había dado la vida, ese Dios que tenía poder ahora para obrar en el vientre de su esposa y para poder permitir que ella consiguiera un hijo, y por eso oró por su esposa. Hermanos, este es un buen momento para plantear una pregunta a cada varón casado de la iglesia, y les pido su atención. Hermano, ¿amas a tu esposa? Alfredo, Israel, Julio, hermano Arianes, Pablo, Iván, hermano Pablo, hermano Eduardo, Ricardo, Raúl, David. ¿Aman a su esposa? ¿Amamos a nuestra esposa? ¿O te pasas la vida recriminándole todo lo que no te da? ¿Eres paciente con ella? ¿Te preocupan sus necesidades físicas? ¿Te preocupan sus necesidades sentimentales? ¿Te preocupan sus necesidades emocionales? Y más aún, ¿te preocupan sus necesidades espirituales? Te voy a hacer una pregunta, hermano. ¿Cuánto tiempo dedicas a orar por tu esposo? Yo voy a hablar por mí, hermanos. Podría yo tener a la peor esposa, que no la tengo, pero aún así yo debo de orar por ella. Porque es lo que naturalmente un hombre que dice amar a Dios tiene que hacer por su esposa. Hermanos varones, ¿cuánto tiempo dedicamos a orar por nuestras esposas? Las amamos. Si tú y yo amamos a nuestra esposa, entonces dedicamos tiempo a orar por ella. Pero si no la amas, entonces probablemente por eso es que no lo haces. Pero sabes, hay un mandamiento entonces para ti, y ese mandamiento es amar a tu esposa. Isaac amaba a su esposa, por eso oró por su necesidad, tal como cada hombre cristiano debería de hacerlo. Hermanos, el amor matrimonial no tiene fecha de caducidad. Amar es un acto de la voluntad que debe de renovarse constantemente. No es un mero sentimiento pasajero. Y para que ese amor se renueve constantemente, hermanos, solamente existe un medio para lograrlo: la oración. Te voy a repetir esta idea. El amor matrimonial no tiene fecha de caducidad. Amar es un acto de la voluntad que debe renovarse constantemente, no un mero sentimiento pasajero. Y para que eso suceda, solo existe un medio para lograrlo: la oración. La oración de fe. La oración de fe que proviene de un hombre con fe y que en virtud de esto es aceptada por Dios. Se dan cuenta que la palabra de Dios dice que oró Isaac por su esposa, y que hizo Dios con la oración. La aceptó. ¿Hermanos? La aceptó. Más fuerte. La aceptó. No, dije más fuerte. La aceptó. La aceptó. ¿Por qué la aceptó? Porque oró de manera correcta. Porque el hombre era aceptable delante de Dios. Hermanos, muchas veces nosotros oramos, pero nuestras oraciones no son aceptables. ¿Y saben cuándo las oraciones son aceptables? Cuando el hombre es aceptable. Cuando el hombre es el que ama, porque el hombre ama, lee la palabra, sirve, es santo, es íntegro. Hace rato nuestro hermano David Cabrera hablaba de la moral cristiana en acción, y tomé unas notas, ¿verdad? Y me llamó mucho la atención. Él decía que él hablaba de las cuestiones morales desde el punto de vista teológico y desde el punto de vista social, ¿se acuerdan? A los adolescentes que se integran, el hermano nos habló de eso. Y me llamó mucho la atención que decía que la moral, en cuestiones desde la perspectiva teológica, habla, ¿verdad?, de las acciones o de las actitudes que tenemos los seres humanos y que tienen como propósito amoldarse a la voluntad de Dios. Pero que en contraparte, decía él, la moral que tiene que ver con la humana, ¿sí?, son aquellos valores, sí, y aquellas actitudes, pero que más bien regulan la conducta dentro de la sociedad. Y muchas veces lo que se vive dentro de la sociedad no tiene nada que ver con lo que Dios dice, ¿no es cierto? Y muchas veces los hombres, hermanos, en virtud de que pasamos más tiempo entre la sociedad, nos preocupa más lo que la sociedad diga que lo que Dios dice. Y ese es el problema.
Pero los hombres en la iglesia, lo que nos tienen que preocupar es lo que Dios dice. Y cuando yo oro, Él me mira a mí. Él no me mira como cualquier ser humano. Él examina mi vida. Y para que mi oración, hermano, sea acepta delante de Dios, yo debo de ser un hombre que ama a Dios, pero que también ama a su esposa. Porque dice la palabra de Dios que cuando no amamos a nuestras esposas, hermanos, las oraciones tienen estorbo. Dios escuchó a Isaac. Escuchó a Isaac porque amaba a su esposa y lo amaba a él desde su juventud. Hermanos jóvenes, señoritas, seamos como Isaac. Amemos a Dios. Hermanos, oremos por nuestras esposas. Amemos a nuestras esposas. Preocupémonos por nuestras esposas. Preocupémonos por sus necesidades. Aceptemos sus debilidades. Oremos por ellas. Oremos por ellas. Hermano, ¿cómo está tu esposa hoy? ¿Qué necesidad tiene? ¿Qué le preocupa? ¿Qué le duele? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Cómo está su estado de ánimo? ¿Tiene alguna meta? ¿Tiene algún proyecto? ¿Tiene alguna necesidad? ¿Te preocupa? Ora por ella. Ora por ella. La oración de fe de un esposo, hermanos, no es aquella oración que está seguida por muchas palabras. La oración de fe de un esposo que ama es la oración que está seguida de una confianza plena en el poder de Dios. ¿Saben una cosa, hermanos? En las iglesias tenemos esposas cristianas que sufren porque sus maridos no comprenden sus debilidades. No son pacientes con ellas. Le recriminan lo que no pueden hacer o lo que no son capaces de hacer por ellos. Hombres que somos incapaces de entender que el plan de Dios es que amemos y oremos por ellas. No quiero sonar ofensivo con las mujeres que están aquí, pero hermano, si tú te casaste y tienes a la peor esposa por mujer y han pasado los años y ella sigue siendo la peor, entonces, además de ser culpa de ella, no tienes culpa tuya. Porque si nosotros oráramos por ellas, ya serían mejores de lo que son. Rebeca era un excelente partido, hermanos, pero Isaac no era también. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que esa oración de fe, realizada por un hombre de fe, fue escuchada por un Dios de poder, y entonces ella concibió en su vientre, no dijo, dos. Se movían tanto, hermanos, que Rebeca tuvo un poco de temor, si se dan cuenta. ¿Y qué clase de mujer era Rebeca? Corrió asustada, se empezó a gritar, ahora no sé qué voy a hacer. ¿Qué fue lo primero que hizo, hermanos? Fue a consultar a Dios. Señor, ¿qué está pasando en mi vientre? Quiero que tú me hagas comprender. Hermanas, hoy les estoy hablando a los esposos, pero tú también tienes tu parte. Tú también tienes tu responsabilidad. Ella tuvo temor, y lo que hizo en medio de su temor no fue correr, fue buscar a Dios. ¿Cómo? En oración. Ahora bien, las cosas no siempre llegan fáciles. Isaac tenía 40 años cuando se casó. ¿Y cuántos años tenía cuando fue padre? 60 años. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar? 20 años. ¿Crees que es fácil esperar 20 años? No, hermano. Así que quizás tú tengas que esperar 5, o tengas que esperar 1, o tengas que esperar 10, o también tengas que esperar 20 o 25 como Abraham, hermanos, el padre de la fe. Pero tenemos que esperar, porque siempre que esperamos en Dios, esperar vale la pena. Cuando el cristiano ora y Dios toma la decisión de no responder de inmediato, siempre vale la pena esperar. Porque lo que Dios tiene para nosotros siempre es mejor que lo que nosotros deseamos incluso. Porque aquellos hijos que aquella mujer concibió en su vientre, hermanos, uno de ellos, y no voy a hablar del carácter de ellos, uno de ellos, hermanos, fue el que concibiría a aquellos 12 hombres que formarían las 12 tribus de Israel, que formarían a la nación, al pueblo de Dios, a través de la cual vendría Jesucristo. ¿Valió la pena la espera, hermanos? ¿O no?
durante 20 años, Isaac solamente hizo una cosa con su esposa: la amó. Y al amarla, automáticamente, ¿qué hizo, hermanos? Fue paciente y oró. Hermanos amados, quiero robarme algunas frases de nuestro hermano David. Y él decía que los cristianos tenemos la responsabilidad de ser representantes de Dios. Es exactamente lo que quiero decir el día de hoy. Los varones tenemos la responsabilidad de ser para nuestras esposas los brazos de Dios. Cuando ellas se sientan solas, afligidas, tristes y necesiten consuelo y comprensión, estamos nosotros, para que Dios se haga visible para con ellos. Pero también espera que ustedes, mujeres, esposas, hermanas, sean como Rebeca. Mujeres que a la primera preocupación, lo único que hacen es correr con Dios en oración. Conclusión, hermanos: seamos como Isaac, amemos a nuestras esposas, preocupémonos por sus necesidades físicas, emocionales, sentimentales, espirituales, y oremos por ellas. Que Dios les bendiga.